Hola, mi nombre es Andrés Castillo y les doy la bienvenida al curso de cálculo diferencial. En esta oportunidad vamos a estudiar las reglas de derivación. Empecemos enunciando la regla de la suma y la diferencia. La derivada de la suma o la diferencia de dos funciones derivables f y g es igual a la suma o diferencia de las derivadas de f y g. Es decir, la derivada de f de x más g de x es igual a f' de x más g' de x. O el otro caso, la derivada de f de x menos g de x es igual a la derivada de f de x menos la derivada de g de x. Para entender mejor esta regla, vamos a presentar algunos ejemplos. La derivada de f de x igual 3x a la 7 más coseno de x sobre 5 menos 5. Aplicando entonces esta regla, tendríamos lo siguiente. F' de x igual la derivada de 3x a la 7 más la derivada del coseno de x sobre 5 menos la derivada de 5. Aplicando la propiedad a esta primera función, diríamos 3 por 7, 21, x, 7 menos 1, 6, más, derivamos el coseno, la derivada del coseno es menos el seno de x sobre 5 menos, y la derivada de una constante, eso es 0. Entonces, finalmente nos queda derivada de la función f es igual a 21 x a la sexta menos el seno de x sobre 5 y ya nos escribe el 0. Recordando entonces, lo que aquí hemos aplicado es el k x a la n derivada. ¿Cómo se deriva? Esto se deriva k por n por x a la n menos 1. Sabemos que la derivada del coseno es el menos seno y la derivada de una constante es 0. Recordemos estas propiedades que ya se ha explicado en el video anterior. Seguimos con más ejemplos. En este caso nos están pidiendo derivar 3x al cubo por 2x al cuadrado más 1/3. Entonces, miren, antes de empezar a derivar de forma directa y que nos podríamos confundir, debo de observar la operación. Multiplicar 3x al cubo por 2x al cuadrado y luego 3x al cubo por 1/3. F de x igual 3x al cubo por 2x al cuadrado más 3x al cubo por 1/3. Entonces multiplicando tenemos f de x es igual 3 por 2 es 6, x, 3 más 2 es 5, 6x a la quinta, más el 3 se simplifica con el 3 y me queda x al cubo. Ahora ya podemos derivar. Teníamos acá derivada de 6x a la quinta más la derivada del x al cubo. Entonces tengo derivada de la función es igual 6 por 5 es 30, x, 5 menos 1, 4, más, aquí derivamos 3x al cuadrado. Bien, entonces, y aquí tengo la derivada de la función f de x. Anotemos por acá lo que hemos utilizado. Kx a la n derivada, de que es igual a k por n por x a la n menos 1. Y cuando se tiene simplemente el x a la n,
La derivada es nx a la n menos 1. Continuemos con otro ejemplo. Miren, en este caso, pareciera que voy a aplicar la regla de una división, pero debo de darme cuenta que en el denominador tengo simplemente un x al cuadrado. Entonces, lo primero que debo de hacer es separar. ¿Qué quiero decir con separar? Pues tengo que expresarlo como la diferencia de dos fracciones. En este caso sería 5x al cubo sobre x al cuadrado menos 4x sobre x al cuadrado. Simplificando, aquí se tiene 5x menos 4x a la menos 1. ¿Qué propiedad estoy usando aquí? Estoy usando la propiedad de dos potencias con bases iguales que se están dividiendo. Entonces tengo x a la m menos n. Ahora ya estamos para derivar, mira. F' de x. Entonces cuando es una resta o es una suma, se deriva cada término. En este caso la derivada de 5x menos la derivada de 4x a la menos 1. Derivada de la función, la derivada de 5x, simplemente 5, y aquí la derivada de 4x a la menos 1 vendría a ser 4 por menos 1 por x a la menos 2. Finalmente tenemos que la derivada es igual a 5 más 4 sobre x al cuadrado. ¿Qué otras propiedades más hemos utilizado en este ejercicio? Lo siguiente, la derivada de un k por x, donde k es una constante, resulta simplemente k. Nuevamente estamos viendo la derivada de kx a la n. Esto es k por n x a la n menos 1. Y también usando la teoría de exponentes, si yo tengo un x elevado a la menos n, eso se convierte en 1 sobre x a la n. Estas son las propiedades que estamos utilizando para desarrollar este ejercicio. Bien, espero que hasta aquí estén comprendiendo. De lo contrario, pues los invito a revisar el video nuevamente. Otro ejemplo. Entonces, antes de derivarlo, debo de desarrollar ese binomio. Entonces, apliquemos el binomio al cuadrado, que es lo que nos dice el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, el primero al cuadrado vendría a ser 2x al cuadrado, 4x al cuadrado, más, acá multiplicamos, mira, 2 por 2 por 3, eso nos da 12x, más 9, 3 al cuadrado. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de derivarlo y no nos vamos a complicar la vida. Entonces, la derivada de esta función vendría a ser derivada de 4x al cuadrado más la derivada de 12x y más la derivada del medio. Y derivamos cada uno de ellos. Entonces aquí se tiene derivada de 4x al cuadrado es 8x. ¿Qué propiedad estamos usando? El kx a la n. Bien, recuerda esto, knx a la n menos 1 más la derivada de 12x, eso simplemente vendría a ser la derivada de kx. Entonces, derivada de kx es k, en este caso 12, y la derivada de una constante, eso es 0, más la derivada de 9, eso es 0. Finalmente tenemos que la derivada de la función es 8x más 12. Ahora veamos una segunda regla, la regla del producto. El producto de dos funciones derivables f y g también es derivable.
Entonces la derivada del producto es la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Para entenderlo mejor, veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, derivar f de x igual a x por el logaritmo natural de x. Solución. Copiemos entonces la fórmula, ¿no? la derivada del producto, y coloquemos debajo de ellas la función que nos han dado. Miren aquí, x por el logaritmo natural de x. Entonces, aplicando este teorema, tenemos derivada de la primera función, tendría que ser derivada de x, por la segunda función, que es el logaritmo natural de x, más la primera función por la derivada de la segunda función. Bien, estamos aplicando entonces la regla del producto. ¿Cuál es la derivada de x? Eso es 1 por el logaritmo natural de x, más x por, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Finalmente tenemos que la derivada de x por el logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de x más 1. Veamos otro ejemplo. Acá nos da la multiplicación de x al cubo más 2x por el e a la x. Nuevamente escribimos la regla del producto y debajo de ella vamos a escribir la función que nos han dado para identificar quién vendría a ser el f y quién vendría a ser el g. Entonces tenemos x al cubo más 2x multiplicado por el e a la x. Todo eso se va a derivar. ¿Ven? Como se dieron cuenta, ya es fácil de identificar quién es el f y quién es el g. Entonces, guiándonos, diríamos aquí la derivada del x al cubo más 2x por la función e a la x más x al cubo más 2x por la derivada del e a la x. Ahora, derivemos. Aquí debemos de acordarnos que es la derivada de la suma. Ya hemos practicado, entonces lo hacemos directo. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, más la derivada de 2x es 2. Y ese resultado está multiplicando al e a la x. Más. Nos queda aquí x al cubo más 2x, y la derivada de e a la x pues es e a la x. Ahora observa que tiene un factor en común, e a la x. Entonces factorizamos, tenemos aquí 3x al cuadrado más 2 más el x al cubo más 2x por e a la x. Ordenamos y tenemos ya el resultado final. Entonces aquí nos queda x al cubo más 3x al cuadrado más 2x más 2 por e a la x. Y esto viene a ser la derivada del producto x al cubo más 2x por el e a la x. Veamos otro ejemplo, donde f de x viene a ser el e a la x por coseno de x. Al igual que en los casos anteriores, escribimos la regla del producto y debajo de ella escribimos e a la x por el coseno de x derivada. Aquí viene a ser la derivada de la primera función, que es el e a la x, por el coseno de x, más el e a la x por la derivada del coseno de x. Derivada del e a la x es simplemente e a la x por el coseno de x, más, acá se tiene e a la x, y la derivada del coseno es el menos seno de x.
Entonces, factorizando el e a la x, tengo acá e a la x que multiplica al coseno de x menos seno de x. Y aquí tengo la derivada de ese producto. Bien, ¿entendieron? Excelente. Solo ustedes tienen que copiar esa fórmula, la regla del producto, colocar las funciones debajo de ella para identificar quién sería el f, quién sería el g, y aplican esa regla. No es complicado, jóvenes, pero sí hay que tener a la mano todas las reglas posibles para poder aplicarlas. Veamos otra regla, la regla del cociente. Observemos en esta regla, nos dice, si yo tengo la derivada de f de x sobre g de x, eso es igual a la derivada de la función que está en el numerador por la derivada de la función que está en el denominador menos la función que está en el numerador por la derivada de la función que está en el denominador, todo sobre la función del denominador al cuadrado. Hay que exigir que la función del denominador sea diferente de 0. Veamos aquí algunos ejemplos. Nos piden derivar f de x igual a x al cuadrado más 1 sobre coseno de x. Al igual que la regla del producto, copiemos esa regla para identificar. Copiamos aquí x al cuadrado más 1 sobre el coseno de x. Bien. Ahora observen que claramente puedo identificar que el f es el x al cuadrado más 1 y el g es el coseno de x. Entonces aquí aplicamos derivada del numerador por el denominador, coseno de x, menos el numerador que es el x al cuadrado más 1 por la derivada del denominador que es el coseno de x, todo sobre el denominador al cuadrado, en este caso coseno al cuadrado de x, y esto es igual derivada del x al cuadrado más 1 nos da 2x por el coseno de x. La derivada del coseno sabemos que es menos, entonces con el menos se convierte en más, y la derivada es seno de x, entonces aquí nos queda x al cuadrado más 1 por el seno de todo sobre el coseno al cuadrado de x. Y como ya no hay nada que simplificar, queda ahí nuestra derivada, ¿correcto? Muy bien, veamos otro ejemplo. Vamos a derivar la tangente de x. Entonces tengo que escribir la tangente, lo debo de escribir como el seno de x sobre el coseno de x. Derivando entonces se tiene derivada del numerador, seno de x, por el denominador, coseno de x, menos el numerador, que es el seno de x, por la derivada del denominador, que en este caso es el coseno de x, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, coseno al cuadrado de x. La derivada del seno es el coseno por el coseno menos el seno de x, y la derivada del coseno es el menos seno, todo sobre el coseno al cuadrado. Ahora, coseno por coseno nos da coseno al cuadrado, y menos seno de x por menos seno de x nos va a dar más el seno al cuadrado de x sobre el coseno al cuadrado de x. Coseno cuadrado más seno cuadrado por identidad trigonométrica, eso es 1. Entonces finalmente tenemos que la derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado de x. Y esto es lo que aparece en los libros, pero se debe a que es la derivada de un cociente, que en este caso es la derivada del seno sobre el coseno. Veamos otro ejemplo. Anotemos, ver debajo de esta regla, la función que nos da x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado más 3, aplicando derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Bien, solo es aplicar la regla, jóvenes, nada complicado, y en el denominador se copia al cuadrado. Desarrollamos entonces la derivada en el numerador,
tenemos acá derivada de x al cuadrado menos 2, eso nos da 2x por x al cuadrado más 3 menos x al cuadrado menos 2 por la derivada de x al cuadrado más 3 es 2x, todo sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Acá multiplicamos 2x al cubo más 6x. Multiplicamos menos 2x al cubo más 4x sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Simplificamos, acá se va a eliminar el 2x al cubo y nos queda 10x sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Y ahí tenemos la derivada de ese cociente. Espero que este video sea de gran ayuda para tu autoaprendizaje y te invito a que sigas visitando este canal. No te pierdas los siguientes videos. Hasta pronto.